El año pasado facturamos 1.100.000 euros, este año ya hemos facturado casi 1 millón en apenas 6 meses. El primero es que para empezar a emprender no tienes que ser el mejor en nada. Al mercado le da igual qué títulos tengas, al mercado lo que le importa es que soluciones su problema de la mejor forma posible por el mejor precio posible. De hecho, a lo mejor me vas a matar por decir esto en tu canal, pero creo que la mayor parte de gente no debería invertir en mercados financieros porque no han invertido primero en adquirir habilidades de alto valor. 100%. En el podcast de hoy de Camino al Millón tenemos a Marcos Conquer, un emprendedor, amante del fitness que está generando millones con su negocio. Marcos, cuéntanos un poquito para el que no te conozca quién eres y por qué estás aquí. Muchísimas gracias por traerme, Javi. Soy Marco Gutiérrez, soy un joven emprendedor de Madrid que hace poco me he mudado a Andorra y tengo una academia online para entrenadores llamada Fit Generation en la que formamos a más de 1.000 alumnos al año y lo que hacemos básicamente es crear una alternativa a la universidad en el campo de la ciencia del deporte y la nutrición. Qué bueno. Y concretamente, ¿por qué os contratan estos alumnos? ¿Qué buscan en vosotros en Fit Generation? Pues básicamente cada vez más gente tiene la percepción de que lo que se enseña en el sistema educativo y lo que a ti te hace falta para prosperar profesionalmente, cada vez hay una diferencia mayor, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es enseñar a los entrenadores a trabajar su marca personal, a cómo captar clientes, a cómo comunicar, y la parte más técnica de entrenamiento, ciencia del deporte, te la damos actualizada en base a la última evidencia científica, porque año a año cambian bastantes cosas, y al hacer eso, pues digamos, te ayudamos un poco a escapar del sistema tradicional en el cual estudias 2 años una FP o 4 años la carrera y el salario medio de un entrenador personal en España es en torno a 900, 1.000 euros. Entonces eso quiere decir que algo está fallando en el sistema y lo que hacemos es enseñarte a cómo ganar 2.000, 3.000 o 4.000 euros con tu propio proyecto, desde casa, sin jefes y sobre todo sin humo. O sea, enseñándote un poco como los valores fundamentales de cómo vender, cómo crear contenido, que por supuesto nos enseña en la universidad. Claro, porque es verdad que aquí en Andorra precisamente hay un nicho que está creciendo mucho en estos últimos años, que son los entrenadores online que desde su casa crean contenido, se crean su marca personal y consiguen facturar bastante dinero, ¿no? ¿Qué separa al entrenador personal medio que está en un gimnasio de barrio trabajando 8 horas al día por 1.200 pavos de estos entrenadores que llegan a facturar pues a veces hasta algunas 8.000, 9.000 euros sí, al mes? Yo conozco entrenadores personales que ganan, no facturan, ganan 20.000, 25.000 euros al mes. Hay varios. El principal es que si tú tienes un gimnasio en España, estás jodido, porque al final es un negocio muy intensivo en capital, requieres una inversión entre reforma y material muy alta, de más de 50.000 euros siempre, unos gastos fijos altos, muchos empleados, muchos gastos en impuestos para contratarlos, la luz que está creciendo mucho, agua, hay un montón de gastos para poder proveer el servicio y encima es un sector muy competido. Tienes cadenas de gimnasio con fondos de inversión detrás que te enchufan dinero y lo queman y no les importa. Entonces, por un lado, es un negocio con muchos gastos fijos y a la vez con muy poco margen. Y encima vives en España y los impuestos son muy altos, lo que te queda a ti es muy bajo. Entonces, eso es un poco lo tradicional y si tú te insertas como entrenador dentro de ese contexto, es imposible que te paguen 3.000 euros porque no hay dinero para pagarte 3.000 euros. Algo que me gusta de lo que hacéis en Fit Generation es que vuestra formación no es una formación online en la que, oye, te voy a enseñar esto, lo otro en 3 semanas y vas a ganar mucho dinero, sino que de verdad certificáis oficialmente, ¿no?, a la gente que pasa y al final sois una alternativa. En vez de un chaval tener que aprender de 4 profesores mayores desactualizados que se ganan la vida de su sueldo de profesor, está aprendiendo de otros influencers o profesionales del fitness que efectivamente se ganan la vida siendo entrenadores personales online, ¿no? Has dado una de las claves de nuestros valores principales y es la congruencia. O sea, yo nunca he entendido cómo en España, en el sistema educativo, las personas que te dan clase no son los mejores en eso. O sea, era como, ¿pero por qué? En el caso del entrenamiento personal, que te dé clase de musculación alguien que no entrena con pesas, eso es legal en España. Y para mí es una falta de respeto al alumnado. Entonces, por ejemplo, en clase de marketing para entrenadores, que también la hay en la universidad, hay una clase de marketing deportivo, pues habría que preguntarse si el profesor de esa clase ha montado alguna empresa, ha dirigido el marketing de algún negocio. Si la respuesta es que no y solo ha hecho una oposición, el sistema está bastante fastidiado. Entonces, ha dado con una de las claves. Qué bueno. ¿Qué volumen tenéis de alumnos más o menos en un año? Pues el año pasado facturamos 1.100.000 euros. Este año ya hemos facturado casi 1 millón en apenas 6 meses y estamos creciendo en torno a un 215% mes a mes comparado con el mismo mes comparable del año pasado. Y estamos creciendo muchísimo, sobre todo la parte de FP, que lo hemos lanzado hace poquito. O sea, básicamente lo que más nos diferencia a nosotros es que somos una marca bastante atrevida y rebelde en el sentido de que tus padres te dicen que vayas a la universidad. Los colegios de licenciados te dicen que vayas a la universidad. Y tu profesor en el instituto te dice que vayas a la universidad. Y nosotros te decimos, la universidad es una alternativa, puedes optar por ella perfectamente, pero no te va a asegurar nada en un contexto en el cual la prima salarial, la diferencia entre lo que la gente que va a la universidad gana y lo que la gente que no va a la universidad gana, cada vez es más pequeña. Claro. Es decir, ir a la universidad cada vez es menos rentable.
Por eso cuando ves a gente que acaba la carrera contigo y gana 1.200 euros de becario, dices... Entonces, cuando todo el mundo hace eso, digamos que hay una hiperinflación educativa que se llama, ¿no? Que los títulos cada vez valen menos. Entonces, en el mundo del fitness tienes la carrera de ciencia del deporte, que son 4 años, y solo se puede hacer de manera presencial o semipresencial, o sea, no hay una parte online. Tienes la FP, que se llama el Técnico Superior en Acondicionamiento Físico, que justo hace un año lo lanzamos, y luego hay una alternativa muy poco conocida, y a mí esto me voló la cabeza, y es básicamente el Certificado de Profesionalidad de Acondicionamiento Físico. O sea, básicamente, en el 2011, a alguien se le ocurrió la brillante idea de crear en España un título oficial para ser entrenador personal o monitor de sala que puedes obtener en un año o menos. Y hay una forma en España que poca gente conoce, que es hacer un examen oficial, que se llama Proceso de Acreditación de Competencias. Entonces, estudias un curso como el CP de Fit Generation, haces ese examen oficial, en el que tenemos un 100% de aprobados, no porque seamos los putos amos, sino porque no es un examen difícil en general. Y entonces tienes 3 alternativas. Entonces, toda nuestra comunicación se basa en decirte, puedes trabajar como entrenador personal sin ir a la universidad, si tú quieres, y lo que va a marcar la diferencia cuando tú emprendes, al mercado le da igual qué títulos tengas. Al mercado lo que le importa es que soluciones su problema de la mejor forma posible por el mejor precio posible. La verdad es que yo ahora, tío, veo que hay 2 mundos totalmente distintos, que es los que están trabajando como en el mundo tradicional, que siguen el camino normal, empiezan a trabajar por una empresa normal, y la gente que se ha sabido montar un negocio en el mundo digital. Y es que, claro, lo de poder llegar desde tu casa a millones, literalmente millones de personas creando contenido, aprovechando los embudos de venta, etcétera, etcétera, es una locura. ¿Cómo captáis vosotros la gente? ¿Cómo habéis creado Fit Generation? ¿Cómo traéis a esa gente que entra a vuestra academia? Vale, pues el paso número 1 es el previo a montar la empresa. Yo, por ejemplo, estudié administración de empresas y cuando llegué al cuarto de carrera no sabía lo que era el producto mínimo viable, no sabía lo que era Facebook Ads y no sabía cómo hacer una factura. O sea, literalmente yo salí de la universidad siendo un inútil de cara a emprender. Entonces, lo que me pasó es que empecé fuera de la universidad a buscar oportunidades por mi cuenta. Por ejemplo, con 13 años empecé a estudiar inglés y con 21 me saqué el C2 en inglés, que es como el nivel de ser bilingüe, y gracias a adquirir esa habilidad de tan alto valor siendo tan joven, me permitió eso acceder a información que solo estaba disponible en inglés en 2014-2015, que era un momento en el cual la información en fitness era muy escasa y de muy baja calidad. Entonces, gracias a esa habilidad, contacté a Power Explosive, que es uno de los youtubers más top en el mundo del fitness, es como el fundador de YouTube de fitness basado en ciencia, y gracias a eso empecé a trabajar con él en su blog durante un año y a raíz de aprender muchísimo con él y de, sobre todo, hacer un networking muy fuerte de el mejor especialista en divulgación para hipertrofia, el mejor especialista en nutrición en mujeres. Gracias a ese networking y a los conocimientos que adquirí de marketing y emprendimiento ahí, y por supuesto ser autodidacta, monté la idea de AudioFit, que es como se llamaba el proyecto originalmente, que era una membresía formato podcast, estilo Spotify, pero de pago, como iVoox Premium, en el cual tú pagabas 15 euros al mes y accedías como a información que es muy actualizada, que no estaba disponible en la universidad. Era como un parche al sistema educativo. Y desde 2017 hasta 2021 nos dedicamos a eso, a esa membresía, y en 2021 me di cuenta que mi misión realmente no es simplemente parchar el sistema educativo, sino es crear la alternativa al sistema educativo como la formación oficial que a todos nos gustaría haber tenido. Y en cuanto al cómo empiezas, literalmente fue comprar una web en Wix.com, pagarme 10 euros, me la monté en un fin de semana, cogí a 5 colegas, les comenté el concepto, decidí un precio que me parecía razonable, creé una cuenta de Instagram, creé contenido un mes, llevé a la gente, abrí plazas, fue en el Black Friday de 2017 y creo que metimos como 100 alumnos en un fin de semana y fue como, hostias, esto a la gente le interesa. Entonces, cuando tienes 20 años, 21 años y facturas 2.000 euros en un fin de semana, te replanteas que a lo mejor hay cosas que estás aplicando que funcionan. Y, por ejemplo, en nuestro caso fue el marketing de influencers. Los profesores eran influencers de aquella época, que tenían un montón de engagement para aquel entonces. Eso, más la parte de Facebook Ads en 2017, era como, vamos, súper innovador. Qué bueno. O sea, que al principio empezaste, creaste tu cuenta de Instagram y te aprovechaste, entre comillas, un poco, te apalancaste en las audiencias de los influencers del fitness para lanzar tu producto. Hoy en día te diría que es de las formas más rápidas de escalar. Si tú, por ejemplo, inviertes en publicidad 20.000 euros, si nadie te conoce, la publicidad va a salir muy cara. En cambio, si en lugar de invertir 20.000 directamente, inviertes 10.000 en crear contenido, co-crear contenido con esos influencers y subir el post en colaboración con ambas cuentas y hacer publicidad con la imagen de esos influencers, digamos que puedes ir 2, 3 o 4 veces más rápido. Qué bueno. O sea, tu embudo de ventas, para que la gente lo entienda, el embudo es la captación de clientes, que les vas dando contenido, les vas calentando y les intentas al final acabar vendiendo tu producto. ¿Cómo sería? Sí, o sea, básicamente no tenemos ningún alumno que no conozca a un profesor nuestro o a un embajador nuestro. O sea, al final estamos en un sector en el cual la marca es muy importante. O sea, tú eliges con qué universidad me formo, con qué centro de formación me formo. Entonces tienes un montón de alternativas de marcas que patrocinan equipo de baloncesto, empresas enormes. Entonces, nuestro juego es ser un poco David contra Goliat. Es como, vale, esta universidad se gasta
500.000 euros al mes en Google Ads. Genial. ¿Cómo puedo hacer yo con 10 veces menos inversión en marketing básicamente estar mejor posicionado o conseguir mejores rentabilidades? Entonces, en nuestro caso, lo más rentable con diferencia es el contenido en Instagram, en YouTube y en contenido en el blog, porque mucha gente busca cómo ser entrenador personal, estudiar TESAF online, que es el grado superior nuestro. Entonces, nos apalancamos mucho en eso y en influencers. Es como que los influencers potencian la marca y potencia la rentabilidad del resto de canales. Qué bueno. Y alguien que empiece a estudiar con vosotros, se gradúe y sea entrenador personal, ¿cómo sería su camino para ganarse la vida bien? O sea, ¿a qué le enseñáis vosotros? Pues para mí una de las principales claves es que cuando entras a la formación, una vez has pagado, el primer paso no es verte una clase sobre cómo mejorar tu bíceps, sino que es una mentoría de marca personal 1-a-1 contigo, en la cual evaluamos tu caso personal y te asignamos un tutor de marca personal que se preocupa ¿por qué no estás creando contenido todavía? No, es que me da miedo exponerme. Entonces vemos un poco qué objeciones tiene esa persona, qué creencias limitantes le llevan a no querer trabajar su marca personal, porque ya hemos visto que si tú tienes una marca personal y eres capaz de dar un servicio de alto valor, puedes obtener muchísimo dinero en el mercado. Si esto es así, y casi todos nosotros estamos de acuerdo en ello, ¿por qué la gente no lo hace? Y las respuestas suelen ser por miedo, falta de prioridades, no saber cómo hacerlo y eso le frena. Entonces, esos frenos se los quitamos a la persona y durante el año o los 2 años que está formándose con nosotros para poder titular y tener el título oficial, ya están creando esa audiencia. De esa forma, cuando acaban el título y tienen el título oficial, pueden monetizar esa audiencia. Un problema que tiene la universidad serio es que te tienen 4 años, en tercero de carrera tienes como optativa la asignatura de musculación o en cuarto y tu cuenta de Instagram tiene 100 seguidores que son tu familia y dices, ¿cómo voy a trabajar mi marca personal ahora después de 4 años? Entonces, si la trabajas durante tus estudios, cuando puedes trabajar legalmente ya tienes una audiencia que monetizar. Claro. ¿Es posible crecer hoy en día orgánicamente en Instagram? Es posible si sabes cómo. Para mí, Instagram no es el sitio en el que vas a encontrar la mayor tasa de inversión en dinero, tiempo, esfuerzo, crecimiento orgánico, pero creo que es de las redes sociales en las que la audiencia es de más calidad. Entonces, creo que lo mejor es tener una estrategia de contenido omnicanal en general, en plan, por ejemplo, Reels, formato Reel, TikTok, Instagram, YouTube Short. Y si suplementas eso con contenido largo, como haces tú o hacemos en Fit Generation en YouTube, creo que se genera una especie de efecto bola de nieve que hace que la gente que te sigue en TikTok te empiece a seguir en Instagram, que la gente que te descubre en YouTube te busque en Instagram y poco a poco hacer crecer esa bola de nieve en todas tus redes sociales. Sí, yo al final lo que he visto, por lo menos en mi marca, es que, o sea, como la plataforma que más me ayuda a crecer es YouTube, claramente. En TikTok, la verdad es que tampoco nos la tomamos muy en serio porque solo reutilizamos el contenido de YouTube, pero sí que de cero pasó como a 30.000 suscriptores en unos meses, algo que es muy difícil en Instagram hoy en día. En Instagram probé con los Reels, pero no funcionaron, macho. Bueno, quizá hay que dar una vuelta. Muchas veces todos en nuestras empresas probamos cosas, hacemos experimentos, pero no le damos el tiempo suficiente o no lo hacemos en el formato correcto. Entonces, yo soy muy fan de hacer experimentos. Jeff Bezos, el fundador de Amazon, dice experimentos de $1 millón. No hace falta que sea de $1 millón, pero sí, por ejemplo, nosotros pasamos de invertir en YouTube 2.000 o 3.000 euros al mes a invertir 10.000 todos los meses. Y eso es un experimento. Y tú, para que eso veas si traccione o no traccione o cómo de rentable es, tienes que darle mínimo 6 meses o 9 meses. Lo que no puede ser es que hoy en día vivimos en una burbuja de servicios digitales y formación online en la que todo el mundo piensa a menos de un año vista. Entonces le dices, tío, ¿y no haces SEO? Nah, es que no sé si va a funcionar. ¿Haces contenido en YouTube? No sé si va a funcionar. Y dices, tío, no estás invirtiendo en tu negocio. Entonces conozco gente que gana 20.000 o 25.000 euros al mes que no está en YouTube porque no sabe si será rentable YouTube. Entonces la gente no tiene esa visión a largo plazo, por desgracia, en general, hay excepciones. Y creo que si conseguimos transmitir el mensaje a la gente de que, igual que mucha gente invierte como Warren Buffett en empresas, que hay que empezar a gestionar los negocios digitales como si fuesen negocios tradicionales, en el sentido de pensar a largo plazo, cuidar mucho la marca. O sea, poca gente de la que conozco, por ejemplo, incluso en el tema Andorra, poca gente da importancia al branding y a la construcción de marca y al SEO, y mucha gente se la da al nuevo truco para mejorar la conversión en un webinar. Es que eso es como funciona la vida. Al final, si tú haces un vídeo de YouTube y pones el truco que te va a permitir multiplicar el rendimiento de tus inversiones por 2, 350.000 visitas. La estrategia a largo plazo para rentabilizar tu dinero de manera segura no funciona. Y no te viene tu madre. Sí. ¿Y TikTok? ¿Cuál es tu experiencia con TikTok? El crecimiento orgánico, porque yo imagino que en el sector del fitness, que se puede crear muy buen contenido para TikTok, debe ser una buena captación de leads, ¿no? Y de manera de crecer. ¿Qué? En TikTok lo que hacemos es similar a lo que tú decías, resubimos el contenido de Instagram. Nosotros lo que hacemos es grabamos una vez al mes, un fin de semana, 2 días, todo el contenido del mes y son 8 vídeos largos y aparte de los 8 vídeos largos grabamos de forma específica, formato Reels, otros 30. Entonces tenemos 38 piezas de contenido entre vídeos cortos y largos. Y eso lo subimos a Instagram, lo resubimos a YouTube Shorts y a TikTok y con eso hemos llegado pues, a los 100.000, 110.000 seguidores que tenemos ahora, orgánico. Y TikTok me parece muy interesante para llegar a ese público joven que quiere empezar a formarse,
Entonces, en ese sentido está muy bien y sobre todo TikTok Ads para mí es una oportunidad muy buena porque cuando hablamos de cómo facturar más con tu negocio, nos fijamos en los canales de adquisición. En plan, básicamente, ¿dónde me entra la pasta? ¿Dónde consigo clientes? Entonces, una vez tú, por ejemplo, llegas a Facebook Ads e inviertes 20.000 euros al mes o 30.000 euros en un sector, por ejemplo, en España, finanzas, no quieres ser pesado porque a largo plazo la gente va a ver que tu marca está muy quemada. En cambio, si en lugar de invertir 30.000 inviertes 22.000 y 8.000 lo dedicas a TikTok, digamos que puedes llegar a una audiencia nueva y puedes saturar menos ese canal de adquisición. Qué bueno. Te quería preguntar, Marcos, ¿cómo has vivido el pasar de ganar, pues al principio cuando empezaste, pues un salario normal a tener meses de decenas de miles de euros? ¿Cómo asimila eso la mente? Es una locura porque yo, al igual que tú, era árbitro, yo de fútbol, tú de baloncesto, pero es muy similar. Y cuando empecé a trabajar de eso, pues ganaba al mes 300 euros, 400 euros, 500, muy bueno, y súper contento. Y con eso me pagaba pues las zapatillas para el gimnasio, la proteína, las zapatillas de halterofilia, todo esto. Y el caso es que pasé de eso, cuando monté AudioFit, mi único objetivo literalmente era ojalá alguna vez consiga ganar 2.000 euros. Ese era como mi objetivo, porque yo de pequeño pensaba, la gente que gana 2.000 euros hace 20 años vive en un chalet, tiene dinero, no tiene problemas económicos. Mi objetivo era ganar 2.000 euros y poder trabajar de algo que me apasionaba. Yo me daba cuenta que a mi alrededor casi nadie vivía de lo que verdaderamente le apasionaba y todo el mundo se quejaba, vía modo víctima, y yo sabía que no quería eso para mí. Y total, que a partir de eso, pues iba a tener un socio en el proyecto, que al final le acabé echando el proyecto porque no estaba a la altura. Y básicamente, de ese objetivo inicial de 2.000 euros, pues pasé a facturar el primer año 100.000, luego 300.000, al año siguiente 500.000, al año siguiente 700.000 y el año pasado 1.100.000. Qué bueno. Hablando de socios de negocios, quiero sacar el tema porque es algo que la mayoría de gente comete ese error. Yo lo cometí. Cuando yo empecé mi empresa, metí a un socio solo por pensar, bueno, como sabe un poco el tema y tal, me ayudará, no sé qué. Tenía todo listo y le di un porcentaje de la empresa y a los 6 meses se lo tuve que recomprar porque al final es que no es tan fácil meter a un socio, tienes que pensarlo muy, muy bien, ¿no? ¿Cuál es tu opinión trabajando con gente a la hora de asociarte cuando uno empieza, sobre todo cuando uno empieza a emprender? Porque cuando quizás ya uno lleva 10 años emprendiendo, sabe muy bien sus habilidades, sus carencias, qué necesita cada proyecto, igual ahí tiene sentido a lo mejor asociarse con alguien que te puede dar, ¿no? Pues lo que a ti te falta en cierto proyecto, pero sobre todo cuando uno empieza a emprender yo creo que es un error muy grande. Mira, por ejemplo, hace poco Willy Rex en una entrevista dijo que le gusta mucho empezar proyectos acompañado porque es como que se lo pasa mejor y demás. Yo, desde mi punto de vista, pienso todo lo contrario. Creo que el dar porcentaje de tu empresa es la forma de remuneración más cara, sí. pero sin lugar a dudas, lo que se llama equity, ¿no? En inglés. Entonces, para mí, en general, hay que buscar un socio que tenga habilidades muy complementarias, muy diferentes, porque si no puede haber malos rollos en general. Y lo que dices tú, cuando empiezas, tienes una idea. Entonces dices, bueno, dar el 50% de una idea a alguien, no pasa nada. Pero a lo mejor es la peor decisión de tu vida, porque tener un socio es como casarte con alguien. Exactamente. Entonces, si te casas con alguien que acabas de conocer y con el que encima ni siquiera has probado a convivir, pues las probabilidades de que salga mal son bastante elevadas. Sí, sí, luego comprarle o no comprarle a la empresa no es fácil, porque tienes que querer, tenéis que llevar un acuerdo económico y eso puede ser una pesadilla que se puede cargar el negocio, pero por completo. Y te quería preguntar, Marcos, aparte de invertir en tu negocio, porque ya vemos por lo que nos cuentas que vas a tope y que reinviertes muchísimo en branding, en profesionales muy buenos, comentábamos antes de empezar a grabar, ¿inviertes también a nivel personal fuera de tu negocio? A nivel personal, tengo que decirte que he seguido un poco el consejo de Elon Musk, ¿no? Elon Musk empezó a invertir en Bitcoin hace unos 2 años, de repente un montón de dinero con Tesla, y de repente dijo, no, este dinero debería estar asignado a mi empresa porque creo que mi empresa puede conseguir rentabilidades superiores. Entonces yo empecé a aprender sobre bolsa con 17 años y yo siempre he pensado, hostia, una rentabilidad del 6% al año, 10% al año es genial. Cuando entiendes de marketing digital y tienes un proyecto en el cual hay product market fit, o sea que básicamente tu oferta está validada en el mercado y puedes escalar, yo puedo conseguir rentabilidades por cada canal de entre el 200% y el 600% anual. O sea, eso quiere decir que yo invierto un euro en SEO y puedo sacar 4. Entonces es como, ¿para qué voy a invertir en el S&P 500, en un índice, para sacar un 5, 7, 10, cuando puedo conseguir mucho más? Entonces mi visión es, voy a intentar que mi empresa absorba toda la cantidad de capital posible para crecer lo máximo posible y cuando agote eso, que creo que estamos todavía súper lejos, empezaré a invertir y seguramente sea un estilo de inversión pues más estilo pasivo, más sencillo, tranquilo, como el que promueves tú en el canal. Claro, yo estoy súper de acuerdo con eso. Yo siempre digo que uno en lo que tiene que enfocar su tiempo al 100% es en su propio trabajo, en su propio negocio, en su formación, porque al final es lo que le va a traer las rentabilidades altas. Pero cuando a lo mejor un negocio ya, si se genera de caja 100 y resulta que solo necesitas 50 para reinvertir, ¿no? Pues sí que te puedes pagar esos, entre comillas, dividendos e ir creando ese colchón fuera de tu negocio por lo que pueda pasar el día de mañana y todo esto, que al final muchos empresarios han tenido mucho éxito durante muchísimo tiempo, pero luego se han pegado una hostia en el momento de máxima reinversión
y se quedan tiritando y sin ese patrimonio previo, ¿no? Entonces, sí que yo no soy nadie para dar consejos a nadie sin conocer todas las partes, ¿no? Pero yo sí que quizá porque como empecé en el sector del juego online y de las apuestas deportivas, que es tan volátil y que está tan podrido por la regulación y por las casas de apuestas, que te pueden quitar todo de un día para otro, ¿no? Sí que yo en la gestión de mis proyectos me obligo a sacar siempre una parte que vaya a mi persona, ¿no? No a mi empresa, sino a mi persona para ir haciendo ese patrimonio. Estoy de acuerdo contigo, sobre todo en sectores en los que sean muy volátiles, pero por ejemplo nosotros vendemos formación oficial, en plan es lo más tranquilo, es como casi supermercados, es como algo súper estable en el tiempo, y veo un error muy común en los emprendedores y es creer que no pueden invertir más en su negocio. A mí esto me pasaba que empecé con AudioFit, luego creé una agencia de marketing digital, como tú, luego también tenía pues una academia para emprendedores en el fitness, tenía 5 proyectos y yo siempre monté esos 5 proyectos porque pensé, no puedo invertir más tiempo y dinero en AudioFit. Y eso me he dado cuenta con el tiempo que es uno de los mayores lastres a nivel de creencias limitantes que he tenido, porque lo que me faltaba eran conocimientos y aplicar esos conocimientos para poder conseguir más crecimiento con AudioFit. En nuestro caso, antes, hace 5 años, no invertíamos en YouTube, no hacíamos SEO, teníamos menos embajadores de los que podíamos tener, teníamos menos productos de los que podríamos tener, o peores. Y era como... Y yo pensaba que no podía trabajar más en AudioFit, pensaba que no podía invertir más dinero en AudioFit. Claro que sí, lo que pasa es que me faltaba encontrar cómo medir la rentabilidad, por ejemplo, del SEO y saber que puedo invertir 20.000 euros ahí sin perder dinero. Pero claro, para eso tienes que tener un grado de medición y de conocimientos súper fuertes. No puede ser en plan, bueno, voy a invertir 100.000 euros en anuncios, a ver qué pasa. Claro. No, sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, en el mundo de las inversiones, al final, yo personalmente no me gustan las empresas que reparten dividendos porque pienso, hostias, es que si están repartiendo todo lo que generan, va a llegar otra, se la va a comer. ¿Qué narices hago yo invirtiendo en esta empresa? Porque este año me den un 7% de rentabilidad en dividendo, si su acción se va a acabar yendo a la mierda porque va a llegar otra que no reparta dividendo, por ejemplo, Tesla, Facebook... Apple reparte, pero un 0 con algo % de dividendo, es decir, algo ridículo. Toda la inversión que tienen en I+D, en desarrollo de producto, en branding, se come esa caja. Y está claro que si tú tienes la posibilidad de hacer un 200% mejorando la rentabilidad de tu empresa y eres dueño del 100%, ¿para qué lo vas a poner en otras acciones? De hecho, a lo mejor me vas a matar por decir esto en tu canal, pero creo que la mayor parte de gente no debería invertir en mercados financieros porque no han invertido primero en adquirir habilidad de alto valor. 100%. Entonces, en el sentido de, yo he cometido el error de invertir 3.000 euros, cuando 3.000 euros para mí era el 100% de mi capital, en un fondo de inversión activo, porque pensaba que con eso haría un 100% de rentabilidad, cuando no sabía cómo gestionar Facebook Ads. Y es como, claro, ¿pero qué sentido tiene? Entonces, Alex Hormozzi siempre dice que solo empiezas a invertir en activos financieros cuando domines actividad de alto valor y tengas un negocio en el cual, como decíamos antes, no puedas invertir más. No, estoy 100% de acuerdo. De hecho, yo no empecé a invertir hasta que mi empresa daba algo que yo considero que ya era bastante dinero. Con el primer sueldo no invertía. Es decir, lo que buscaba era... digamos, estar motivado, tener un buen lifestyle, pero dejaba casi todo para reinvertir, para mejorar la página web, mejorar las aplicaciones, formarme yo, porque es que al final es eso, es que no tiene sentido que tú te pongas a invertir en empresas cuando tienes tanto margen de mejora personal y profesionalmente. También es verdad que yo esto lo he visto mucho con gente que tengo a mi alrededor y sobre todo con la audiencia que llegas a tanta gente, que no todo el mundo tiene la motivación para mejorar o para crecer profesionalmente. Bueno, pues es lícito y en ese sentido pues tiene mucho sentido empezar a invertir súper joven y un porcentaje alto del salario, porque claro, si no vas a crecer profesionalmente, la única manera que tienes entonces de poder rentabilizar tu dinero... En lugar de gastártelo, mejor inviértelo, eso por supuesto. Tal cual, sí, sí. Justo. Y luego hay un segundo aspecto, ¿no?, relacionado con el tema de la inversión cuando no estás en una etapa grande a nivel de emprendedor, y es el tema del foco. Yo cuando vine a Andorra empecé a rodear un montón de criptobros, ¿no?, que están aquí en Andorra, que es como, pues yo, porque Polkadot está infravalorado. Y entonces al final me metí en una burbuja en la cual ponía más atención en si el mercado iba a subir o iba a bajar, o cuál es la mejor criptomoneda, o a ver cómo configuro el ledger para tener mis criptomonedas, que en cómo escalar el SEO. Y era como... Entonces, cuando haces eso, gestionando 10.000 euros de inversión como yo hace un año, era como, estoy haciendo un poco el tonto, voy a recuperar la racionalidad en mi negocio y a poner el foco donde tengo que ponerlo. Entonces, cuando no tienes nada invertido, es imposible que pierdas el foco en los mercados financieros, porque te dan igual. Sí, sí, al final es cierto. Y esto de los criptomonedas es muy gracioso porque en Andorra hubo esa etapa que todo el mundo era un fiera de las criptomonedas. Y yo ahora no escucho a nadie aquí hablar de criptomonedas en Andorra. Poca gente. Se han ido. Qué pasada. Qué bueno. Y cuéntanos, Marcos, ¿tú cómo detectas si un producto tiene market fit? Porque hablas mucho de ello y yo creo que es muy importante porque... Creo que lo peor que puede hacer un emprendedor es meterse en un proyecto que está condenado desde el día 1 a quizá no poder escalar, porque vas a poner todo tu foco en algo que
que no está muy claro que te lo puedas retornar, ¿no? Porque a mí lo que me gusta de los negocios es que el retorno es infinito si sabes hacerlo bien y tienes un buen producto y un mercado. Entonces, ¿tú cómo defines que un producto tenga market fit? Vale, pues aquí voy a recurrir mucho a Michael Schivel, que es el cofundador de Twitch. Tiene un montón de charlas en internet que os recomiendo, si lo buscáis, Michael Schivel. Y básicamente él tiene una frase que es algo así como: si tienes dudas de si tienes product market fit, no tienes product market fit. Entonces, el product market fit al final tiene que ver con: tu oferta es realmente irresistible para la audiencia a la que te diriges. Entonces, yo me haré la pregunta de: ¿soy capaz de generar ventas con este producto, ya sea un producto digital o un producto físico, sin hacer publicidad? Por ejemplo, nosotros tenemos casi un 10% de ventas que son solo de recomendación de alumnos. En plan, de cada 100 alumnos que entran nuevos, 10 vienen porque alguien está formándose con nosotros, su experiencia está siendo muy buena y nos está recomendando. Entonces, si esa cifra fuese del 1%, no tengo product market fit. Entonces, no hay una cifra cuantitativa de a partir de este indicador KPI y tal, no es así, sino que es más de decir: ¿estás consiguiendo tracción sin hacer publicidad? Si tienes que forzar las ventas, básicamente, pues tu producto no tiene product market fit todavía. Y obviamente la única manera de conseguir ese product market fit es preguntar a tu usuario o observar cómo se comporta con tu producto. Para esto hay que tener un tío que sepa de métricas, de ciencia de datos. Y básicamente, si la gente no tiene apenas sugerencia, te mejora, pues tienes product market fit. Si la gente te dice: no me gustan los profesores, me aburro, no consigo resultados, no tienes product market fit. Pero esto es una vez que ya tienes tu producto. Pero antes de lanzarte a crear tu producto, pues obviamente la opción más fácil, esto lo dice mucho José Luis Caviedes, que es un inversor en startups en España, habla mucho de: el problema que estoy solucionando ya está siendo solucionado por otra persona. Si la respuesta es que no, oye, genial, quizá eres Cristóbal Colón, pero es complicado. Pero quizá te pegas una hostia porque quizá la gente no está dispuesta a pagar por esa solución. Entonces, siempre buscar comparables, empresas que hagan cosas similares. Por ejemplo, en nuestro caso, la universidad lleva vendiendo formación de deporte 50 años. Vamos a escuchar cómo vende esta gente. Y es algo que todo el mundo quiere. Todo el mundo tiene algún amigo que ha estudiado Tafaz o INEF, me parece que es la carrera. Porque, joder, al final cuando tienes 18 o 20 años y te gusta el deporte o el fitness, es que es una salida que te mola mucho. Y si encima enseñáis a no entrar en la rueda, ¿no?, de monitor de gimnasio o profesor de gimnasia del cole o no sé qué, y tener tu propio negocio, hostia, es que es súper interesante. Y sobre todo, otra frase de Michael Schivel que me ha marcado muchísimo es: solucionar problemas más grandes en mercados más grandes para facturar más. Y esto fue un cambio de chip brutal. Nosotros, cuando teníamos la membresía, que era como un parche al sistema educativo, con eso llegamos a facturar medio millón, 600.000 euros. Claro, cuando ya tienes 10.000 usuarios de pago en el mundo del fitness en España, es como hacer un por 5, buena suerte, es casi imposible. ¿Ququé pasa? Si te das a un mercado de la FP, que hablamos de decenas y decenas de millones, o sea, solo en España se estarán formando en deporte más de 10.000 personas. Entonces, si tú tienes 1.000 de esos tíos a 5.000 euros, facturas 5 millones al año solo con un producto. Entonces, cuando entiendes eso, y es un poco la filosofía de Warren Buffett, ¿no? Él dice, que no sé si es cierto, que solo invierte en empresas cuya valoración puede hacer con una servilleta, ¿no? Pues si con tu negocio puedes simplificarlo tanto como para tener 2, 3, 4 productos y en mercados muy grandes, tu potencial de crecimiento es mucho mayor. También yo lo que he visto con los productos de mis amigos, productos que yo he tenido y tal, es que hay mucha diferencia de hacer B2B, ¿no?, business to business, a business to customer. Yo creo que en Internet es infinitamente más fácil vender B2B que no business to customer. Y en este caso, aunque pueda parecer que es business to customer vuestro negocio, realmente, claro, yo entiendo que parte de la promesa es: vas a convertirte en un autónomo, en un empresario y te va a ir bien, ¿no? Y parece que es más fácil, ¿no?, vender a un negocio que a un... Digamos que está menos competido en general todo lo que es vender a empresas, porque es como más difícil, tiene más barrera de entrada, ¿no?, a nivel de contactos, experiencia, etcétera. Yo creo que en general las personas que dirigen negocios en España, y sobre todo negocios digitales, no tienen conocimientos elevados de marketing digital. O sea, cuando hablo con esa gente, normalmente no suele saber cuál es la relación entre el lifetime value de su usuario y el coste de adquisición, conceptos que deberían ser básicos si realmente estás en el mundo startup y demás. Poca gente los tiene, o poca gente sabe lo que se hace dentro del departamento de SEO de su empresa, o poca gente sabe cuánto invierte en contenido, o cómo podría invertir más, o cuánto convierte tu página web. Son preguntas que la mayor parte de CEOs no saben responder, o de CMOs en empresas digitales, y eso quiere decir que hay muchas oportunidades. Lo que pasa es que hay que buscarlas. Y para mí, las mayores oportunidades en formación online están en instituciones que estén quedándose obsoletas. Por ejemplo, las universidades. Si te fijas, las universidades públicas en España captan clientes de la misma forma que hace 25 años en esencia. Y eso quiere decir que tienes un competidor que no sabe ni lo que es el SEO, que no sabe ni lo que es YouTube, al que puedes vencer. Entonces, creo que si vas a instituciones que quizá tienen mucho dinero o mucho prestigio o por creencias culturales tienen mucho poder,
creo que hay muchas oportunidades. Por ejemplo, nosotros hace poco hemos posicionado una palabra clave que es mejores universidades de ciencia del deporte. Y estamos primeros ahí. Y dices, ¿cómo a ninguna universidad se le ha ocurrido estar aquí? Y tenemos una página web chiquitita todavía, llevamos poco tiempo haciendo SEO. Entonces creo que hay muchas oportunidades, pero claro, ahora es tu trabajo en casa identificar. A mí me encanta las finanzas, las apuestas. Vale, vamos a estudiar mi competencia a nivel de SEO en finanzas. Qué bueno. ¿Qué le recomiendas a alguien que esté empezando? Porque yo creo que a emprender también se aprende, en el sentido de que nadie sabe todos los conceptos que tú tienes de marketing, de embudos de ventas, de profundidad de mercado. Son muchos conceptos que se van aprendiendo y que son hábitos que uno va cogiendo, ¿no? ¿Cuáles son esos hábitos o de qué manera le recomiendas tú a aprender a emprender a una persona? Vale, pues aquí serán como varias partes, ¿no? El primero es que para empezar a emprender no tienes que ser el mejor en nada. Esto es una creencia que todos tenemos, el síndrome del impostor, que creemos que tenemos que ser los putos amos para poder empezar a crear algo, y es como no. Esto va por una escala que va del 1 al 10, tú puedes estar en el nivel 2, ayudar a la gente que esté en el nivel 1. Entonces, en mi caso fue obligarme a lanzarme a la piscina. Yo tuve la suerte de que un colega me pidió ayuda para otro amigo para ayudarle a montar su empresa. Y a raíz de eso empecé a informarme sobre el método Lean Startup y un poco a empezar a aprender sobre eso. Entonces, el primer punto es que el mejor momento para empezar a emprender fue ayer y el segundo mejor es hoy. El segundo tiene que ver con un poco las personas de las cuales te rodeas. O sea, yo cuando empecé a emprender, claro, todos mis amigos eran divulgadores que eran autónomos, que hacían entrenamientos online, trabajan con marcas, Power Explosive vendía formación. Entonces, el poder rodearte de esa gente versus, a lo mejor, tus colegas del instituto que trabajan de 9 a 5 en una empresa, el salir un poco fuera de mi círculo y mi zona de confort me ayudó a ir muchísimo más rápido. Esos son dos consejos muy, muy top. Y el tercero, que suena muy cliché, pero lo decía muchísimo Steve Jobs, y es hacer algo que te apasiona. O sea, la única manera de trabajar de lunes a domingo, algunas semanas 10 o 12 horas diarias, es simplemente haciendo algo que te apasiona, porque si no vas a acabar dejándolo y va a llegar alguien ahí fuera que le encanta lo que hace más que a ti y te va a pegar una patada en el culo. Entonces, si sumas esos 3 consejos y te formas en habilidad de alto valor, yo por ejemplo hoy en día empezaría mucho mirando pues tema de copywriting, cómo funciona el SEO, aprendería como 3 o 4 disciplinas y dentro de esa elegiría cuál es la que más me gusta para con esa caja de herramientas que poco a poco vas adquiriendo. Por ejemplo, ¿cuánta gente sabe vender? Muy poca, muy poca. Entonces, si aprendes a vender, a cómo hacer mejor copywriting, tema de edición de contenido, 3, 4 habilidades y te potencias una sobre todo, estoy seguro de que se van a pegar empresas por ti. Y cuando tengas esa experiencia y un poquito de ahorros, empezar con tu proyecto. Sí, sí. Yo creo también que la base de todo esto que comentas es la curiosidad también, ¿no? Que la mayoría de personas emprendedoras son personas increíblemente curiosas. Porque cuando empiezas a plantearte, hostia, ¿cómo funciona esto, no? ¿Cómo genera dinero? Todo, o sea, desde la cafetería, por qué tienen, ¿no? Pues lo que tienen expuesto detrás del mostrador, cómo hacen para subirte el ticket medio en un negocio online. Cuando eres una persona curiosa y te replanteas todo y todo lo que te pasa, en vez de decir, hostia, me ha pasado, dices, ¿por qué me ha pasado? ¿Y cómo ha pasado? ¿No? Te estás volviendo un emprendedor porque esos datos luego tú los puedes hacer para montar tu sistema y monetizar tu servicio, tu marca personal, tu conocimiento. Y hostia, es que se puede emprender en todos los sectores, porque a mí hay mucha gente que me dice, joder, Javi, pero es que yo me dedico a la sanidad, soy un profesional de la sanidad. Mira, hay médicos estéticos, pediatras, matronas, profesionales de absolutamente todo, ganando dinerales, que empezó como tú. En cualquier profesión se puede empezar con la disrupción y montar un negocio gracias hoy en día a los modelos digitales y a las redes sociales. Totalmente. Para mí la clave es hacerse mejores preguntas. Por ejemplo, pensar, ¿por qué MrBeast invierte 100.000 euros en una miniatura de YouTube? Claro. Pues para el 99% de la población es como, este tío está loco, qué tontería. Sí. Para alguien que entiende cómo funciona el contenido en YouTube, es como la mejor inversión que podía hacer en su negocio. Porque eso nadie va a hacerlo, es una barrera de entrada súper fuerte a que otras personas lo hagan, y eres una vaca púrpura, eres un tío increíblemente diferente al resto y ya solo por eso la gente te va a hacer caso. O cómo hay centros de FP que facturan 100 o 150 millones solo en España. En plan, eso es una pregunta que cuando tú hablas de facturar 1 millón, 2 millones, ¿cómo facturarías 150 millones? Y es como, ¡buah! Pues hay un montón de cosas que no sé o que no estoy aplicando. Entre ellas el SEO. Yo si estuviese primero en todas las palabras clave transaccionales, todo lo que tiene que ver con gente que busca en Google cómo ser entrenador relacionado con venta, facturaría seguramente 3, 4 o 5 millones. Esa es la leche. Esa pregunta me encanta del libro de Grant Cardone, del 10X, que yo Grant Cardone me gusta mucho. Hay cosas que pienso que son muy simplistas y su marca a veces, ¿no? Es un poco el show-off americano. Lo mejor de cada persona. Pero es verdad que te dice, oye, tú si quieres avanzar de verdad, pregúntate cómo puedes multiplicar por 10 tus resultados, no por 2. Porque por 2, todo el mundo puede conseguir un por 2 en algo, poco a poco, ¿no? Tal, pero cuando te planteas cómo multiplicar por 10 tus resultados, es cuando empiezas a hacerte buenas preguntas relevantes para de verdad avanzar a un buen ritmo, y eso es la leche.
también para poder hacer ese 10x, ese por 10 que decías tú, también hay que hacerse preguntas que implican el largo plazo. Claro. Si tú con tu proyecto no miras a 10 años vista, invertir en link building o invertir en mejor contenido en SEO quizá no tiene sentido. Bueno, es que esto de largo plazo yo creo que es la mayor barrera de entrada de cualquier emprendedor o autónomo, porque al final, no, la frase esta del salario es la droga que dan por vender tus sueños. Yo no creo que sea tanto por vender tus sueños, sino porque es que la gente ni se cree que es posible estar trabajando en un proyecto 2 años, no son capaces de ver esa recompensa hipotética futura y al final pues acaban cayendo en el salario. Pues Marcos, quería comentarte también porque ahora hay una tendencia que me encanta, porque el empresario de antes pues era el típico Jesús Gil con la barriga, fumando puros, que no se cuidaba y se vanagloriaba esa imagen incluso en las pelis, tal. Fumar puros. Sí, y ahora en cambio tenemos a Jeff Bezos que está, vamos, Hace CrossFit, está fuertísimo. como un animal, Alex Hormozzi y un montón de actores y empresarios, principalmente americanos, que están tomando su salud súper en serio, cuidándose con protocolos de la leche. ¿Cómo ves esto tú de importante a la hora de ya no de emprender, sino de vivir la vida? Yo creo que YouTube se está llenando de vídeos de la rutina para ser millonario, que es levantarte a las 5 de la mañana, ducha de agua fría, de toda esa lista de cosas, el ayuno intermitente, etcétera. De esa lista, para mí la más importante es ir al gimnasio, entrenar de forma intensa mínimo 3 días a la semana, dejándote los huevos en el gimnasio. Y si haces eso bien y tu calidad del descanso y la cantidad del descanso es muy buena, la base que tienes es increíble. La ducha de agua fría, el ayuno intermitente, todo eso son herramientas que en ciertos contextos pueden ser interesantes, pero cosas que dices, ¿cómo puedo mejorar mi vida por 10? Es entrenar. Las semanas que menos entreno son las semanas que menos creativo estoy, que más irascible estoy, que peor duermo, que peores decisiones tomo. Y a veces, cuando ya trabajas al día 8 o 10 horas, trabajar 14 no es la mejor opción, ni siquiera a corto plazo. Pensamos que sí, porque no te apetece ir al gimnasio o porque ya dices, no estoy motivado para ir al gimnasio. Pero creo que no ha habido ningún día en mi vida que me arrepienta de haber ido al gimnasio. Y cuando entiendes eso, pues entiendes que esto es un juego de disciplina. Tienes que tener un entrenador, por ejemplo, que te ayude a que tu entrenamiento te guste, porque si no te gusta vas a acabar dejándolo, pero es entender los beneficios asociados al entrenamiento con pesas, ya sea en tu casa o en el gimnasio, y son muchísimos. Desde, si trabajas desde casa, interactuar con otros seres humanos. Esto parece una tontería, pero si trabajas en casa de lunes a domingo, en un pueblo de Andorra, por ejemplo, no vas a ver a mucha gente. El segundo beneficio tiene que ver con este tema fisiológico, de cuando tú entrenas, se segregan una serie de sustancias en tu cuerpo que se llaman mioquinas, que son antiinflamatorias. Entonces, es como que previenes enfermedades como el cáncer, o tu salud cardiovascular mejora, etc. Y luego, por supuesto, está la parte estética y de sentirte bien, ¿no? A quien no le gusta mirarse bien en el espejo y tener un cuerpo que admiras. Al final, si tú no eres capaz de invertir en tu cuerpo y en tu salud, te valoras poco a ti mismo. Sí, es que al final el dinero y todo lo que la gente, ¿no?, linkea al dinero, si no estás sano es que no te sirve de absolutamente nada. A mí otra de las cosas que más me ayuda es caminar. Yo caminando es cuando más creativo estoy, es como cuando me reseteo, cuando tengo que sacar una idea de un vídeo, pensar en una decisión importante de mi empresa o incluso a veces llamadas importantes, me voy a caminar. Y el cerebro noto que se oxigena y funciona muchísimo mejor. Y el tema de dormir es clave también. Yo hay gente que veo que cree que por sacrificar horas de dormir, ¿no?, va a llegar más lejos. Y hostia, como no duermas 7-8 horas al día... Uno de mis mayores referentes es Arnold Schwarzenegger, y en un discurso muy famoso decía algo así como: duerme más rápido, diciendo como no tienes que dormir 8 horas, duerme 6 y duerme más rápido. Y me parece una de las mayores cagadas de la historia de los discursos motivacionales en internet, porque si duermes menos, suponiendo que tu cuerpo necesite dormir más, que es la mayor parte de casos, por desgracia, en el mundo en general, sobre todo si haces deporte, trabajas mucho, etcétera, tu desgaste físico y mental es altísimo. Si a ese cóctel le metes dormir poco, tu cuerpo está estresado todo el día. Por eso hay gente que peta, y porque sumas eso, como por ejemplo tomar mucho café, y semana sin escuchar a tu cuerpo. Por eso mi mejor consejo es que intentes minimizar la exposición a pantallas las últimas horas de la noche. Si vas a hacerlo, utiliza gafas de luz azul. Y luego también la hora ayuda. Por ejemplo, no es lo mismo a nivel de biorritmos y ritmos circadianos acostarte a las 3 de la mañana que a las 11 de la noche. La calidad del descanso va a ser mejor si te acuestas a las 11 de la noche. Y siempre se aconseja el acostarse justo cuando la luz se va, un poquito más tarde cuando la luz se va, y levantarte cuando la luz, aparezca. Lo de Arnold Schwarzenegger es la leche, tío. Yo le admiro un montón porque, ostras, ha conseguido triunfar en el mundo del culturismo cuando estaba todavía en pañales y llevarlo a un nivel altísimo. Después consiguió ser actor y después consiguió ser gobernador de California y por el camino montando un imperio, ¿no?, en sus marcas, con inversiones.
Hay ahora un documental en Netflix. Ya los he visto. Ah, qué bueno. Yo estoy por el segundo capítulo. Son increíbles. Sí, sí. Y sobre todo, una de las cosas que más me ha marcado de Arnold... De hecho, a mí Arnold, me llamo Marcos Conker en Instagram, porque Arnold tiene un póster muy famoso que cuando gana un Mister Olympia aparece como posando y pone Conker. Entonces, me influyó mucho cuando tenía 14, 15 años. Y una de las cosas que más me llevo de Arnold es el no tener miedo al fracaso. Es decir... en la vida no estamos para ser felices. En la vida no estamos para tener siempre éxito. Entonces, entender que vas a fracasar, no sabes cuándo. Puedes trabajar en minimizar las veces que fracases, pero es cambiar un poco tu chip. Arnold, por ejemplo, ha cometido errores en su vida. En el documental los cuenta. Spoiler. Spoiler alert. Como, por ejemplo, poner los cuernos a su mujer y tener un hijo con la asistenta. En plan, tu ídolo ha hecho eso. Y tú estás rayado porque estás discutiendo con tu novia porque has comprado no sé qué mal en el supermercado. Es como... Entonces, un poco perspectiva, ¿no? De hasta tus mayores referentes han cometido muchísimos errores y puedes llegar ahí incluso cometiendo muchos errores. Y te das cuenta también que es bueno tener referentes e, entre comillas, idolatrar para aprender de los demás. Yo una cosa que me encanta hacer es leer libros de gente que ha sido altísimamente exitosa, porque te das cuenta de sus errores, te das cuenta también de que la vida es larguísima, que casi nadie tiene un éxito apabullante de la noche a la mañana, que eso es como lo que la gente cree, ¿no? Que es el éxito. Pero claro, tú ves lo de Arnold y el tío empezó a currarse desde los 14 años y realmente, si asociamos el éxito al dinero, no se hizo millonario pues prácticamente hasta los 30 o 30 y pico años. Tardó mucho, incluso después de ganar los Olympia en Londres, que creo que eran, ahí todavía él no tenía rédito económico. Sí, él justamente en el documental comenta que se hizo millonario antes de ser actor. O sea, como que empezó a vender, se juntó mucho a los hermanos Weider, que son como los prometedores del culturismo moderno, y le vieron como un producto comercial súper bueno. Entonces empezaron a vender mediante catálogos de revista, lo que era el Instagram de aquella época, artilugios para volverte más fuerte. Y además también, ¿no? Y hacían publicidad con mujeres, entendiendo un poco como la psicología masculina, y se hizo millonario trabajando con los hermanos Weider. Pero y el tema es ese, que, o sea, ya había ganado todo en el culturismo, y no fue hasta que empezó en su faceta empresarial en la que empezó a ganar dinero. Entonces que hay que estar dispuesto a sacrificarse. Y luego otra cosa que mola mucho de este tío, y es que te das cuenta que la vida es súper dinámica y súper cambiante. O sea, me refiero que no tienes que tener miedo a meterte en un proyecto hasta arriba e intentar comerte el sector y tal, pero que tampoco hay que tener miedo luego a pivotar y a cambiar cuando creas que es necesario, porque la vida también va de eso, si no te puedes acabar frustrando. O sea, tú ahora estás súper feliz con tu proyecto y ojalá que estés así toda la vida, pero yo pasé, por ejemplo, por mi etapa de marketing, apuestas, inversión en apuestas, marketer para pronosticadores deportivos, pero después de 9 años o 10 años que va a hacer ya el año que viene, al final necesitaba un cambio. Sentía ya que mi persona como profesional ya no estaba, ya no me identificaba yo como persona en el proyecto en el que estaba, ¿no? Entonces, fíjate, lo de Arnold, pues al final lo ves y dices tú, joder, culturista, actor y luego gobernador, ¿no? Y empresario por medio. Y para mí la clave de todo, y creo que es la palabra que quizá habría que repetir más en los cursos de emprendimiento, es la palabra foco. O sea, yo cuando tenía 5 empresas, ninguna facturó 1 millón y crecía mucho más lento en todas. Y, por ejemplo, en el caso de Arnold, es como, voy a entrenar desde los 14 años hasta los casi 30, y hasta que no sea el número 1 aquí y gane 6 o 7 Mister Olimpias, no voy a empezar a perder el foco. Y, por ejemplo, la gente que más admiro en el mundo del fitness, como Marcos de Fitness Revolucionario, Power Explosive, son gente que su mayor mérito de todo lo que hacen, si lo simplificas al máximo, es ser capaces de, durante 10 años, subir 2 o 3 vídeos toda la semana a YouTube o subir 2 o 3 podcasts, artículos. O sea, es como ser capaz de show up, ¿no? Como aparecer, ir a trabajar durante 10 años. Sí, sí. ¿Cuánta gente está dispuesta a crear contenido para un blog durante 10 años? Casi nadie. Entonces te das cuenta como que el éxito no es tanto fruto de cosas como extraordinarias, de ¡guau, qué inteligente es este tío! O ¿cuánto sabe de esto? Sino el hecho de voy a ser consistente durante 10 años en algo que me apasiona y a trabajar inteligente y a rodearme de genios alrededor. Y además es mucho más fácil pivotar cuando has tenido éxito en un proyecto y has llegado hasta lo más alto que podías llegar, porque la de habilidades que has conseguido, marca personal y contactos, luego te va a permitir meterte en otro sector mucho más fácil que no si intentas desde el inicio estar en 5 sectores a la vez. Que no vas a poder. Alex Hormozzi siempre dice mucho de... Justo subió un vídeo hace unos días que era algo así como: si tienes un negocio que no factura, creo que dijo 10 o 15 millones, no lances más productos. La gente piensa que tiene que lanzar nuevos productos para facturar más, y eso es la manera menos inteligente en general de escalar. O sea, lo mejor es escalar un producto, 2 productos, porque es más fácil mejorarlos, es más fácil entender los puntos de dolor de tu cliente ideal, o es más fácil crear más contenido o nuevos canales, testearlos.
Por ejemplo, en nuestro caso, hace poco hemos incorporado al equipo a un chico que se dedica, literalmente, le pago 3.000 euros al mes solo para generar hipótesis de cómo mejorar páginas de venta o páginas de registro para eventos. Y con lo que genera a nivel de información, hemos duplicado la cantidad de gente que se registra en nuestras páginas de venta para pedir información por nuestras formaciones. Entonces, cuando entiendes que eso es posible, pues obviamente hay que ser muy curioso, Claro. hay que tener el capital. Si no tuviese la capacidad de pagarle 3.000 euros como en mis inicios, pues no podría acceder a esa información. ¿Es copywriter este perfil? No, este chico es optimizador de la tasa de conversión, que se diría. En inglés se dice CRO. Vale. Conversion Rate Optimization. Y trabaja con el equipo de copywriters. Eso es. Y con los diseñadores, con la gente de UX. Exacto. Pues nada, Marcos, tío, ha sido un auténtico placer tenerte aquí. He aprendido mucho de ti en la conversación de antes y en este podcast. Espero que la gente también pueda aprender de ti. Y oye, animo a todos a mirar el enlace en la descripción a todos los que queráis ganar la vida con el fitness, porque eres un gran referente del que aprender. Y a mí me encantan los proyectos que ayudan a la gente que le gusta mucho lo que hace a poder vivir de ello. Así que... Javi, muchísimas gracias por traerme. Espero que la conversación continúe próximamente en Andorra en un café. Claro que sí, seguro que sí, Marcos. Un abrazo.